Le doy gracias a Dios por otro día más. Estoy lleno de vida y de felicidad por tu palabra, Señor, que es vida eterna. Te doy gracias, Señor, porque me das salud. Alimentas mi alma solo con tu luz, la vitamina para mi alma. Eres tú, Jesús. Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó. Son unas palabras que deben estar resonando en nuestras vidas, en nuestros corazones, día tras día. Y ojalá durante todo este tiempo de Pascua nosotros podamos decirle a nuestra vida, a todo nuestro ser: el Señor resucitó, en verdad resucitó. Te cuento que el Evangelio de hoy nos encontramos con esos dos hombres de Emaús que van ya de camino, tristes, sin esperanza. Esas dos personas que lo habían dado quizá todo por Jesús y caen en la desilusión de saber de que el Señor ha muerto y ahí murió toda esperanza. De repente van por el camino, caminando, hablando, dialogando de todo lo ocurrido, y de repente otra persona que sale al encuentro y comienza a preguntar de qué están hablando. Esos dos hombres se admiran y dicen: pero ¿eres tú el único en Israel? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? Lo de Jesús, el Nazareno. Y era tal la tristeza de estos dos hombres, era tantas las lágrimas que quizá habían derramado, que no pudieron reconocer a quién estaba con ellos, quién caminaba con ellos. Era el mismo Jesús, el mismo que había multiplicado los panes, el mismo que les había dado tantas explicaciones sobre su Padre, el mismo que había hecho, no sé, y tú puedes pensar en tantos milagros que hizo Jesús. Y qué triste que estos hombres que habían compartido tanto con Jesús hoy no lo reconocían. ¿Por qué? Porque llevaban sobre sí tantas tristezas, tantas amarguras. Y comienza el Señor a escucharlos y comienza a explicarles el sentido de las Escrituras, el por qué tenía que suceder todo eso. Y vemos cómo estos hombres, ya cuando es tarde, Jesús hace ademán de seguir. Ellos se quedan en su aldea de Emaús y le dicen: Señor, quédate con nosotros porque es tarde y va a anochecer. Él se queda, y es en el compartir, en el partir de la mesa, el pan, cuando se les abren a ellos estos dos discípulos y reconocen a Jesús. Y no tuvieron miedo de volverse de los peligros, de la oscuridad, los ladrones, de los animales feroces. Se fueron nuevamente a Jerusalén y le contaron a sus compañeros, discípulos, apóstoles, lo que había sucedido, cómo se les había dado a conocer al partir del pan. Y comenzaron a entender lo que verdaderamente había pasado. Jesucristo había resucitado y no podían seguir como antes, como de costumbre. Tenían que cambiar, tenían que mejorar, tenían que seguir ese legado que Jesucristo había dejado. Tenían que seguir sus enseñanzas, seguir predicando sobre Él, sobre el reino de Dios que está ya cerca. Ese es Jesús, un Jesús que está cerca, un Jesús que no es ajeno a tu realidad. Mira cómo se acercó a estos dos hombres y en medio de la tristeza miren el consuelo. Ese es Jesús con nosotros. Nunca te abandona, nunca te deja solo. ¿Por qué? Porque Él ha resucitado. Y si Él ha resucitado, ese problema, esa dificultad, esa enfermedad, no le puedes dar tanto peso, tanto valor a veces como le damos. ¿Por qué? Porque el Señor ha resucitado. Y si el Señor ha resucitado, puede suceder lo que sea. Porque yo sé que un día estaré con Él y yo también resucitaré gracias a Él. Hoy nos encontramos con un evangelio rico, un evangelio donde podemos sacar grandes enseñanzas. Pero quedémonos con ese Dios que camina a nuestro lado. Quedémonos con ese Dios que se preocupa por mí, que está atento a mí, ¿qué necesito? Ese es Dios, ese es nuestro Padre, ese es el Señor, el que ha resucitado. Y qué bueno que valoremos lo que Dios constantemente hace por nosotros. Él no nos abandona, Él está ahí siempre a tu lado. Mira, te cuento una historia para que cada día nos pueda
ir ayudando más estas reflexiones a saber quién es Dios, a conocerlo un poquito más y seguirlo de lleno. Un hombre dormía en una cabaña cuando de repente una luz iluminó la habitación y apareció Dios. El Señor le dijo que tenía un trabajo para él y le enseñó una gran roca frente a la cabaña. Le explicó que debía empujar la piedra con todas sus fuerzas. El hombre hizo lo que el Señor le pidió. Día tras día, por muchos años, desde que salía el sol hasta el ocaso, el hombre empujaba la fría piedra con todas sus fuerzas, y ésta no se movía. Todas las noches el hombre regresaba a su cabaña, muy cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos eran en vano. Como empezó a sentirse frustrado, Satanás decidió entrar en el juego, trayendo pensamientos a su mente. Has estado empujando esa roca por mucho tiempo y no se ha movido. Satanás logró convencerlo de que la tarea que le había sido encomendada era imposible de realizar y que él era un fracaso. Esos pensamientos incrementaron su sentimiento de frustración y desilusión. Satanás le dijo: ¿por qué esforzarte todo el día en esta tarea imposible? Solo haz un mínimo esfuerzo y será suficiente. El hombre pensó en poner en práctica esto, pero antes decidió elevar una oración al Señor y confesarle sus sentimientos. Señor, he trabajado duro por mucho tiempo a tu servicio. He empleado todas mis fuerzas para conseguir lo que me pediste, pero aún así no he podido mover la roca ni un milímetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado? El Señor le respondió con una voz de aliento: querido amigo, cuando te pedí que me sirvieras y tú aceptaste, te dije que tu tarea era empujar la roca con todas sus fuerzas, y lo has hecho. Nunca dije que esperaba que la movieras. Tu tarea era empujar. Ahora vienes a mí sin fuerza a decirme que has fracasado, pero ¿en realidad fracasaste? Mira ahora tus brazos cómo están, fuertes y musculosos, tu espalda fuerte y bronceada, tus manos callosas por la constante presión, tus piernas se han vuelto resistentes. A pesar de la adversidad, has crecido mucho y tus habilidades ahora son mayores que las que tenías antes. Cierto, no has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe en mí. Eso lo has conseguido. Ahora, querido amigo, yo moveré la roca. Algunas veces cuando escuchamos la palabra del Señor, tratamos de utilizar nuestro intelecto para descifrar su voluntad, cuando en realidad Dios solo nos pide obediencia y fe en Él. Debemos ejercitar nuestra fe, que mueve montañas, pero conscientes de que es Dios quien al final logra moverlas. Cuando todo parezca ir mal, solo tú sigue empujando esa piedra. Cuando estés agotado por el trabajo, sigue empujando esa piedra. Cuando la gente no se compone de la manera como a ti te parece que debería, solo sigue empujando esa piedra. Cuando no tienes más dinero para pagar tus cuentas, solo sigue empujando esa piedra. Cuando la gente simplemente no te comprende, tú solo sigue empujando. Cuando te sientas agotado y sin fuerzas, esa piedra síguela empujando. Los verdaderos amigos son difíciles de encontrar, fáciles de querer, imposibles de olvidar. En los momentos difíciles, pide ayuda al Señor y eleva una oración a Jesús para que ilumine tu mente y guíe tus pasos. Entrega tus miedos al Señor y pídele, con una oración, que Jesús te ayude a encontrar el camino que te conduzca a Él. Y ese es Jesús. Él estará a tu lado siempre para escucharte, para acompañarte, para defenderte. Él nunca te dejará solo. Solo piensa en Él, pídele ayuda a Él, confía en Él y Él no te abandonará. Porque Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Soy el Padre Andrés Andrade y que el Señor te bendiga siempre.